tarjetas Pacificar. Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico. El depósito a plazo fijo de la Cooperativa Policía Nacional te permite invertir en tu crecimiento con las mejores tasas de interés desde montos pequeños. Todos podemos ser inversionistas. Recorre el mundo sin moverse y lo comparte todo. CNT. Conectémonos más. Andalucía cumple 50 años apoyando a sus socios. Usa la mascarilla. Salva tu vida y la de los que amas. Quito contra el COVID-19. Un mensaje de la Alcaldía de Quito. Con De Una puedes pagar a tus amigos, a la veci, el taxi, incluso el mercado, con la confianza de Banco Pichincha. Al elegir un vehículo, no te fijes solo en el nombre, sino en lo que tiene. Con el respaldo de Corporación Maresa. Con Mi Fondo de Fiducia, la primera APP del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25. Hoy en Visa te decimos, aquí estamos. Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Sin amiganarse. Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando ya este nuevo día de trabajo, ¿no? Ya son miércoles 16 de septiembre del 2020. Fría la mañana en Quito, pero se comienza a mover el tema, tanto constitucional como político. Pero antes quería recordarles algo que hicimos ayer y que tuvo un agradecimiento especial, diríamos. La parroquia de Iñaquito, de la Inmaculada Concepción, ha iniciado una campaña para recoger teléfonos celulares y computadoras para el trabajo de estudio de varios niños que no tienen. Y una de las cosas que creo que hay que debatir es cómo van a enfrentar los jóvenes y los niños la educación a distancia, ¿no? La tecnología tiene que acceder. Y el padre Juan Escalera, que es el párroco en la parroquia de Iñaquito, de la Inmaculada Concepción, es el que ha iniciado con esta iniciativa, digámoslo así, y varias de las personas que colaboran en la parroquia, entre ellas Olga María Alarcón, están empeñados en recoger. Ojalá podamos tener, ¿no?, teléfonos de estos que tienen acceso a la tecnología y computadores que puedan servir. Si usted tiene uno y quiere compartirlo, puede hacerlo. Vaya a la parroquia de la Inmaculada Concepción. Dicho esto, y gracias por además atender nuestros pedidos, ¿no es cierto? Y a la parroquia por trabajar de esa manera. Damos la bienvenida al señor doctor Gustavo Medina, expresidente de la Corte Suprema de Justicia y ex procurador general del Estado. Doctor Medina, bienvenido, buenos días. Bueno, se inició ya el proceso de la reforma constitucional con el primer debate, van a hacerlo en estos días, hay un informe de la comisión. ¿Usted diría, doctor Medina, que esto es lo que ha planteado
este grupo de ciudadanos que inició este proceso, es lo que se necesita. Esto evita tener una propuesta de volver a una constituyente. Bienvenido, doctor Medina, un gusto saludarle. Un placer saludarle, Francisco. En lo que toca a su inquietud, el Comité por la Institucionalidad Democrática propuso una reforma parcial a la Constitución de la República que se refiere a 3 temas. El uno, la desaparición de ese mamotreto que se llama Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 2, la reforma del Parlamento, de la función legislativa, de modo que pueda tener 2 cámaras. Y uno tercero, la autonomía plena de la Fiscalía del Estado. Estos 3 temas son absolutamente claros y tienen pues el propósito de viabilizar el restablecimiento o la restauración de la democracia en nuestro país, tan venida a menos por los hechos ocurridos desde hace aproximadamente 14, 15 años. Esta propuesta, pues vuelvo a repetir, se trata de una reforma parcial. En lo que toca, en lo que hace al propósito de una asamblea constituyente, la asamblea constituyente tendría por propósito el dictar, el expedir una nueva constitución. Así manda la Constitución de Montecristi, que contempla precisamente estas 3 modalidades: una enmienda, otra reforma parcial y otra una nueva constitución a través de la asamblea constituyente. Cada una de estas posibilidades tiene su propio procedimiento. A estas alturas del partido resulta realmente curioso que quienes dijeron que han expedido una constitución para 300 años de forma tontamente presuntuosa, ahora hablen de dictar una nueva constitución, porque para reformar parcialmente o enmendar la constitución no hace falta una asamblea constituyente. Muchísimas gracias. Queremos saludar también al señor doctor Rafael Ollarte, que está ahí en línea, y haremos un contacto con el señor doctor Farid Simón. Doctor Ollarte, bienvenido. El doctor Medina nos describe ya las posibilidades, digamos, que esta misma Constitución, que algunos dicen, pero es que la respaldó más del 80%, otros dicen, bueno, era el discurso del que gobernaba ese momento, pero bueno, esto es lo que hay y ya se inicia este proceso. ¿Es suficiente? Y el doctor Medina lo ha resumido en 3 partes sustanciales, esta reforma parcial: Consejo de Participación Ciudadana, funciones de la legislatura, y sobre todo esto de las 2 cámaras, y la autonomía, que parecería muy lógico, de la Fiscalía General del Estado. Es el momento de tratarlas, señor doctor Ollarte. Bienvenido, buenos días. El micrófono, creo, Rafael. El micrófono, estamos sin sonido. A ver. ¿Ahí? ¿Sí nos está escuchando, Rafael? Él sí nos escucha. Creo que no. No sé si nos puede ayudar, Rafael, con el teléfono también. A veces el ponerle más bien el audífono y el micrófono incorporado suele dar más resultado, por lo menos me ha pasado de esa manera. La tecnología nos juega a veces esto. Le estamos observando, entonces, pero no sé si ya está ahí. Ahí estamos, señor doctor, bienvenido, buenos días. A ver,
Bueno, un placer estar con ustedes, don Francisco, con don Gustavo, con Farid Simón y con todos los amigos de Radio Democracia. Sí, no fue una jugada de la tecnología, fue un tema entre el teléfono y el Zoom. Bueno, a ver, oportuno, si es oportuno el planteamiento del Comité de la Institucionalidad Democrática. Bueno, yo hago presente que este planteamiento se ha tratado hace ya bastante tiempo. Los temas que se contienen son temas importantes. Se esperaba, eso sí, un tratamiento preferente por parte de la legislatura. En la propia legislatura, en algún momento en la comisión ocasional especializada de tratamiento de la reforma parcial, se empezó a debatir el tema dentro de esos legisladores, de si cabía o no la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Ahí la cosa ya comenzó a ser dudosa, ¿no? Porque claro, ese Consejo de Participación Ciudadana, creado en la Constitución del 2008, era un órgano que forma parte del quinto poder, doctor. Sí, bueno, se creó este quinto poder con instituciones que hasta la Constitución del 98 se les trataba como otros órganos del Estado, es decir, que no integraban ninguna función específica: Contraloría, Superintendencias, Procuraduría. Y claro, a esto se creó este famoso Consejo de Participación Ciudadana, que se lo hizo bajo la convicción al ciudadano, porque claro, al ciudadano muchas veces se lo trata como a un torpe en estas cuestiones, y se le dijo que el Congreso hacía mal las designaciones, porque el Congreso era una payasada, porque el Congreso estaba mal integrado, porque el Congreso era una cosa impresentable. Congreso que elegimos nosotros. Esa era la parte que el propio ciudadano se pegó ahí un balazo en el pie. ¿Quién elige el Congreso o la Asamblea Nacional? Nosotros lo elegimos. Entonces, como nos dijeron a la larga que los ecuatorianos somos tan animales a la hora de elegir, entonces no debía ser el Congreso o la Asamblea la que ejerciera la potestad nominadora, sino que fuera este órgano llamado pomposamente Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Consejo en que el ciudadano nunca participó y consejo que Control Social nunca realizó, porque hay una distancia abismal entre las actuaciones de control social y de control a la corrupción que hacía la antigua Comisión de Control Cívico contra la Corrupción, con sus bemoles y con sus problemas, en comparación con lo que hizo el Consejo de Participación Ciudadana. Esto se intentó solventar a medias, como nos gusta a nosotros, a medias, no mucho, en la enmienda del año 2018 propuesta por el presidente Lenín Moreno. Pero ahí lo puso la elección, pues. No la desaparición. Pero bueno, para reinstitucionalizar era... Desaparezcamos el órgano. No desaparezcamos el órgano, sino que hagamos que el Consejo se democratice y hagamos una elección. Sí, claro, es una cosa muy interesante. Yo también era partidario de que, bueno, entre un consejo designado entre las famosas organizaciones sociales, que uno no sabe cuáles son, entre la famosa sociedad civil, porque nos han venido hablando de la tal sociedad civil tantos años que uno decía, bueno, al final, ¿cuál es la tal sociedad civil? La sociedad civil será algo distinto a la sociedad militar, dice uno. Entonces, bueno, como hay gente que se apropia de la participación ciudadana, hay organizaciones que se apropian de la sociedad civil, entonces pasó lo que pasó. El Consejo de Participación Ciudadana se tornó en un órgano cooptado por el correísmo y que sirvió a la larga de mera agencia de colocación. Con la reforma, con la enmienda del año 2018, que se hizo, entre comillas, democratizar. Pero claro, si a ti te presentan una papeleta electoral con una cantidad X de nombres de hombres, otra lista con X cantidad de nombres de mujeres y otra lista con X cantidad de nombres de personas de las minorías que le llamaban. Bueno, y resulta que tú no conoces a la gente y te mandan a votar a ciegas. Fue una cuestión impresentable esa elección con este actual Consejo Nacional Electoral, que no cumplió con la Constitución al momento de determinar los debates entre los candidatos al Consejo. No, ahí unos spots publicitarios de 30 segundos, usted no sabía al final por quién votaba. Vea, fue la primera vez que yo anulé un voto. ¿Sí? Yo un anulo, y fue la primera vez que me tocó anular, porque claro, uno dice, a ver, ¿cómo puedo escoger si no conozco qué ofrece el uno y el otro? O sea, que el padre Tuárez... Ni siquiera sabía lo que hacía el Consejo. El padre Tuárez... Fue el que conocemos. El padre Tuárez y el señor Cruz no recibieron su voto, eso por lo menos queda claro, digamos. Pero a ver, no es que solamente ellos, nadie.
Vea, perdóneme, por lo menos cuando uno va y vota para Asamblea Nacional, antiguamente incluso con el tema de la lista abierta, más aún ahora que hago presente, ciudadano, la elección parlamentaria de febrero es de lista cerrada, no es de lista abierta. Ahora no va a poder se vuelve a votar por partidos o movimientos, y eso a ratos da terror, ¿no? Aunque la lista esté abierta, por último uno sabe, a ver, perdón, si yo soy derechista no voy a votar por alguien del MPD o Unidad Popular, pero es obvio. Más allá que el sistema de partidos es harto malo en Ecuador con esos movimientos con nombre de yogur, que uno no sabe qué quieren decir. Creo, somos, todos, podemos, nosotros, ustedes. Ponle un nombre cualquiera. Sí. Entonces, claro, no reflejan ideología porque dice que no hay ideología, es una cosa muy cómoda para los políticos decir que no hay ideología, que no hay izquierda, que no hay derecha. Quedas bien con todo el mundo a la hora de la elección y luego haces la que se te canta a la hora de ejercer el poder. Voy primero, antes de ir, sí. Lo que les quería pedir es en el tema primero del Consejo de Participación Ciudadana para luego pasar a lo de la Asamblea y por último lo de la Fiscalía. Entonces quiero saludar al doctor Farid Simón, que ya está también conectado. El doctor Simón está con nosotros, el doctor Gustavo Medina, y lo estabas escuchando al señor doctor Rafael Ollarte. Bueno, la consulta avanza. Digamos, la reforma parcial avanza, están para el primer debate. Tanto el doctor Medina que nos ha hecho, dice, los 3 puntos principales son Consejo de Participación Ciudadana, por lo tanto eliminación, función legislativa y 2 cámaras, y la Fiscalía con una independencia total. Parecería que esos 3 puntos en algunos casos dirían no hay mayor discusión, pero el doctor Ollarte descubre todo lo que estaba detrás y todo lo que se hizo con ese consejo. Entonces, no golpea, por lo tanto, al famoso quinto poder, sino solo se modifica y el quinto poder queda intacto. Farid, bienvenido, buenos días. Farid, no sé si ya nos escuchas. Buenos días. Sí, les escucho perfectamente. Ahora también nosotros. Bien, gracias. Ya. Un gusto estar con Rafael Ollarte, con el doctor Medina, con ustedes. Sí, la forma que encontraron para poder seguir el procedimiento de reforma, de este procedimiento de modificación de la Constitución, fue el no topar al quinto poder en conjunto, sino solamente al Consejo de Participación. Desde el primer día, desde que plantearon la propuesta, tengo que decir, yo soy del grupo de personas que dijo que era una muy mala idea, una pésima idea, que no era democratizar la sociedad ni era lograr la participación de la sociedad civil, que en eso yo difiero un tanto con Rafael, porque en realidad sí existe una sociedad civil, una representación de la sociedad civil. Uno puede diferenciar entre el Estado, el sector que genera ganancias, utilidades, el sector privado que tiene este motor lo que se llama el sector productivo. Riqueza. Y hay una parte de la sociedad, personas que representan sectores, organizaciones, interés social, en el lenguaje tecnocrático, que se llama organizaciones no gubernamentales, y que en el lenguaje de la política ecuatoriana se llama sociedad civil porque abarca más que las ONGs, que están organizadas en distintos sectores. Ahora, lo que tiene razón es, existe ese espacio que tiene un rol en la sociedad, que son gente que se interesa por temas de interés público, es decir, que se organizan más allá de sus propios intereses, sino por intereses sociales. Que ese grupo de personas después participen en una instancia de decisión y designación de representantes o de funcionarios públicos importantes es otra cosa. Porque, obviamente, en la sociedad civil su característica fundamental es la fragmentación, la separación, la división. Hay una cantidad increíble de organizaciones. Y claro, cuando se dio la idea del Consejo de Participación Ciudadana y empezaron a debatir como la gran reforma de la democracia participativa y representativa y como la gran transformación, se les dijo, miren, lo que va a pasar es que la acción política se va a trasladar, en este caso, a tomarse la representación del Consejo de Participación Ciudadana como un espacio de representación de intereses políticos, pero sin responsabilidad política. Y eso sucedió, al final del día esto era así. Es un espacio de representación política, era un espacio tomado por la política sin ningún tipo de responsabilidad. Personas, muchas de ellas absolutamente desconocidas, sin ninguna trayectoria, sin ninguna obligación de rendir cuentas ante nadie por sus decisiones, y que fue un vehículo, y se convirtió en un vehículo claro para que el correísmo,
partido en el poder, se tome todas las instituciones del Estado a través de además a través de una farsa, a través de un sainete que era casi indignante, porque lo que ha dicho el doctor Medina, con ese mamotreto lograron ubicar a gente que obedecía a las cosas. Claro, era un sainete, simplemente era una puesta en escena, de proceso público, proceso competitivo, proceso por méritos, un sainete de impugnaciones, era una puesta en escena. Y la puesta en escena les funcionó, porque durante el periodo de tiempo, claro, el discurso decía, no, pues si es la gente que está tomando decisiones, ha sido el proceso público, y ya sabemos, ¿no? Fiscal, Contralor. Ahora se quejan de la Fiscalía y de la Contraloría y de las otras autoridades, pero hay que recordar a Poli escapado, huido por ahí, claramente parte de la estructura que tenían. Los dos fiscales que deben haber sido de lo peor que ha pasado en la Fiscalía, por varias razones. Hay razones que tienen que ver mucho con su cercanía al partido en el poder, su cercanía política, su servilismo, su entrega al poder. Pero la cosa más importante era su desconocimiento. Ninguno de los dos era penalista, no tenía idea del trabajo que estaban haciendo en la Fiscalía. Ni idea, no tenía noción de lo que hacían, simplemente cumplían mandatos, designaciones. Entonces Farid, ahí está. Era muy mala. Sí. Pero ahí está entonces la sustentación para que la consulta tenga valor y, claro, a lo mejor la oportunidad, el proceso electoral. ¿Eso podría discutirse, Farid? Claro, la idea era muy mala y ya tuvimos una reforma parcial ahora que fue también muy mala, porque lo que pasó con la elección que nos recordó con la elección también el doctor Ollarte, que claro, me volvió tremenda, a dar... Pero tremenda, o sea, en realidad le dieron una legitimidad democrática, entre comillas, de la legitimidad de las mayorías, pero... con una infinita falta de representatividad. La cantidad además, de votos sumados entre todos, una vergüenza. Y además una cosa sin sentido, ¿no? Porque ahora no se entiende para qué se elige por mediante votación a alguien que representa a la sociedad civil, después de estar una representación política igual. Yeah. En ese sentido, la idea de modificar, de desaparecerles, claro, lo que es obvia a partir de esto, aunque debido el discurso del correísmo más radical, más militante, que dicen que el gran objetivo que tienen no es la de desaparecer al correísmo, esta representación política que tiene cercanía a Rafael Correa y a sus ideas un tanto autoritarias, sino que el objetivo es desaparecer la institucionalidad de Montecristi, que ha sido una creación maravillosa para avanzar hacia una nueva sociedad con modificaciones sustanciales. Bueno. En realidad, la parte que más le molestaba a Rafael Correa es la parte donde la gente reivindica, es la parte de los derechos y la parte del control constitucional. Es justo la que más atacó, y los 300 años le duraron ni 365 días, ya estaba, al día siguiente estaba dándola contra el piso. La que no le gustaba, y hay que recordar ahí que uno de los miembros de la Corte Constitucional, que era parte del gabinete de Rafael Correa, estaba entre los inspiradores, sí. Sí, por eso es que a veces cuando ya le molestó a Rafael Correa el tema del neoconstitucionalismo, el control del poder, etcétera, simplemente le hizo la vida imposible a través de Serrano y salió del gobierno y después era opositor, como muchos de los que están ahí. Pero hay que recordar una cosa, que yo creo que la clave de la reforma en realidad está en el tema de la bicameralidad. Y en ese, yo creo que ahí está, ahí vuelvo para pedirles a ustedes vincular las dos cosas e ir al tema de la bicameralidad. Doctor Medina, usted decía de este mamotreto, y tanto el doctor Ollarte como el doctor Simón nos describen todo el vaivén y este manoseo que ha tenido lo de la famosa participación ciudadana. Yo participo, como dice el doctor Ollarte, ¿qué será la sociedad civil? A veces creo que son membretes que se toman la representación. Yo prefiero la organización social, los sindicatos, los trabajadores, los profesionales, esa que tenía antes y le daba, digamos, una presencia incluso de pensamiento. Pero aquí veamos, si ya pasamos con lo del Consejo de Participación Ciudadana, usted que ha sido legislador también, doctor Medina, la bicameralidad, el Ecuador ha tenido las dos cosas. Ahora como que se le quiere dar mayor fuerza con el Senado, una Cámara más reposada, con gente más... ¿No será que volvemos a elegir a los mismos que hemos elegido en una sola Cámara, doctor Medina?
Primero, déjenme en pocas palabras coadyuvar a la tesis de que debe desaparecer ese que es llamado mamotreto del Consejo de Participación Ciudadana, por las razones que ya se han dicho, pero además porque duplica la gestión pública, hace que este Consejo tenga potestad, por ejemplo, de establecer indicios de responsabilidad penal en la gestión pública, lo cual está atribuido a la Contraloría. Atribuye a este Consejo la indagación de actos de corrupción, lo cual le corresponde a la Fiscalía, que debe intervenir en los procesos, le corresponde a la Procuraduría y a cada una de las instituciones públicas. Esto era una falacia, como fue falacia aquello de la participación ciudadana, que no tiene que venir desde el Estado, tiene que ser desde las bases, desde el pueblo desde luego organizado, entre los cuales están necesariamente los partidos políticos. La esencia era tener un ente que pueda hacer con esta falacia de la participación las designaciones según la voluntad del caudillo de turno. De suerte que es incuestionable la razón del desaparecimiento de este famoso consejo, que no se legitimó, como dicen ahora, con aquello de la elección popular de sus miembros que tienen tan baja responsabilidad. Paso al tema del Parlamento, de la función legislativa. Primero, la creación de la unicameralidad tenía como uno de sus argumentos la celeridad en la expedición de las leyes, celeridad que no ha sido muy patente en toda la experiencia que tenemos de la unicameralidad en el país. Pero aparte de esto, la unicameralidad lo que ha contribuido es a la falta de calidad de las normas jurídicas que desde hace 14 o 15 años a esta parte se han dictado. Claro que la calidad obedece fundamentalmente a la solvencia intelectual, cívica, patriótica de quienes integran esa Cámara. Por eso es que sostengo, y puede parecer no muy agradable para mucha gente, que hay que determinar ciertas condiciones para ser legislador, porque legislar es una de las tareas más complejas que existen. Hay que conocer la ciencia y la técnica y las realidades, y no todos tienen estas condiciones para tener todas las calidades para poder dictar leyes sabias. Por eso es que creo que hay que establecer condiciones para ser diputado, hay que establecer condiciones para ser senador. Claro que en esta reforma tiene que consultarse el nuevo método para expedir las leyes, naturalmente en una y otra Cámara, procurando que no se excedan los tiempos para que no se afecte la celeridad. Pero en habiendo dos cámaras, me parece a mí que se podría hacer la legislación de este país un poco mejor, siempre que se vele por mejorar la calidad de quienes integren una y otra cámara. Doctor Medina, pero ahí yo quisiera plantearle, siempre se pensó, por ejemplo, en los legisladores nacionales y en los provinciales, así se han elegido. Nunca se les dio, digamos, una función especial, eran igual los nacionales como los provinciales. De vez en cuando se reconocía la presidencia de una comisión, si era nacional y estas cosas. Pero lo que yo le escucho a usted dice, deberían tener alguna formación. Sí, pero eso no es limitar también la participación a unos cuantos casi que se parezcan a los PhDs que querían ponernos en la Constitución de Montecristi. No creo yo en los PhDs, ni mucho menos de aquellos que se preparan en las universidades más caras del país, porque esos que se preparan en las universidades más caras del país desconocen u olvidan cosas elementales, por ejemplo, que la economía es cíclica, que la mejor práctica
económica es el ahorro, que la obra pública hay que hacerlo con una debida prioridad y sujeto a normas técnicas y legales absolutamente claras. Pero sí hay que pensar que hay universidades y el pueblo ecuatoriano cada día accede más a las universidades y a los organismos de educación superior para su formación. No creo que estemos discriminando a nadie por esta posibilidad. Pero le decía a usted que la designación de altas autoridades, me parece a mí, que debe corresponder a la Cámara del Senado, previo el establecimiento de algunas exigencias. Claro que si comparamos entre las designaciones que los congresos del país, con algunas excepciones, y las excepciones confirman la regla, hechas sobre todo de magistrados de la Corte Suprema, de la que era Corte Suprema de Justicia, pues eran infinitamente mejores en cuanto a la calidad de esos magistrados de las designaciones de última data. Esto es un hecho histórico, pero hay que asegurar que las designaciones sean adecuadas, estableciendo ciertas exigencias y ciertos trámites. Por ejemplo, que las designaciones de altas autoridades vengan de una terna, que hay que ver asimismo de dónde podría proceder esa terna para asegurar las calidades. Tienen que empeñarse naturalmente en que estas nuevas normas aseguren de alguna manera la calidad de quienes resulten ungidos con esas designaciones. Claro que no hay reglas absolutas, estamos refiriéndonos a la condición humana y la condición humana es muy compleja. Bueno, sí. Ahora me refiero a la designación de legisladores nacionales y provinciales. A mí me parece que hay que desaparecer esa distinción, que hay que conciliar la designación dos elementos, el elemento territorial, provincias, y el elemento poblacional, de suerte que en una y otra cámara hayan estas representaciones que resulten de alguna equidad para la representatividad nacional. Todo esto son temas serios, son sumamente complejos, que el legislador debe empeñarse. Me refiero al legislador que está tratando el proyecto de reforma parcial de la Constitución, debe empeñarse en que las normas que resulten de este proceso sean lo más sabias posible, estableciendo inclusive las normas transitorias para adecuar lo que pasó con lo que va a pasar. Y entonces ahí, doctor Medina, antes de ir a toda esta otra parte legislativa, quisiera consultar al señor doctor Rafael Ollarte, doctor Medina y doctor Simón, esta parte, la de la bicameralidad. El doctor Medina estaba y nos recordando cómo, digamos, desperdiciamos lo nacional y lo provincial, no le dimos una función. Y se ve, por lo tanto, que la reforma parcial va a tener consecuencias en otras leyes también. Entonces hay que hacer todo un panorama. Si hay una nueva visión en esta propuesta de un Estado, o usted dice, no, solo estamos modificando algunas partes, doctor Ollarte. A ver, sí, primero, el Ecuador, hasta la Constitución del año 78-79, fue tradicionalmente utilizó un sistema bicameral, salvo en la Constitución de 1830, que duró hasta el 35, la Constitución de 1851, que fue efímera, fue reemplazada por la del 52, y la del 45, que duró 6 meses y que fue reemplazada por la del 46. Es decir, nuestra experiencia constitucional fue siempre bicameral. En el año 78-79, las corrientes, entre comillas, revolucionarias, progresistas, hablaban de que había que hacer cambios rápidos, y que la existencia de un Senado podía estancar esas reformas que tenían que hacerse rápido. Es decir, corre que te pesco, entonces hay que modificar todo rápido. Entonces, con una sola cámara, flash. Claro,
no hay cámara de origen, no hay cámara revisora, por lo tanto, en una sola cámara, las leyes se expiden con mucha velocidad. Ahora, con la actual Constitución, y no con la actual Constitución, sino con la actual ley de la función legislativa, el tema ya se ha exacerbado. Es decir, no solo que no tienes cámara de origen y cámara revisora, no hay sino que la cámara única, en nuestro sistema monocameral, ni siquiera revisa lo que aprueba, pues. A ver, perdón, con o sin Senado, si tú mantienes un sistema de aprobación de leyes en bloque, en el cual tú apruebas todo un mamotreto en 2 horas, y se te van faltas de ortografía, se te van contradicciones, se te van vacíos. Bueno, con Senado no arreglas nada. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Es decir, mire, si ya el tema era complejo con la Constitución anterior y con la ley de la función legislativa del 92 y el reglamento de la función legislativa del 83, en que al menos había que leer los proyectos de ley, en que los proyectos de ley se aprobaban artículo por artículo, al menos eso, y teníamos problemas por no tener cámara revisora. Hoy día es un desastre, una mamarrachada total. Bueno, pero eso ya no es culpa de monocameralismo y bicameralismo. Yo soy partidario de los bicameralismos. Ahora, el tema de que cuando nosotros establecimos el monocameralismo, intentamos hacer una mezcla entre representación territorial y representación poblacional, es cierto. Entonces, claro, es muy curioso, claro, porque los sistemas bicamerales, la Cámara Baja es Cámara de Representación Poblacional, por eso las circunscripciones de diputados o de representantes son más pequeñas, son acotadas, más allá de si el sistema es un sistema mayoritario con un sistema uninominal, es decir, un candidato por circunscripción, o plurinominal, con varios candidatos por circunscripción. Pero la Cámara Alta, la Cámara del Senado, es una Cámara tradicionalmente de representación territorial, que en Ecuador nosotros le agregábamos los senadores funcionales. También hay que recordar esto, que al final también el sistema se degeneró, porque bueno, no hay sistema a prueba de político, entonces degeneraron esta cuestión. Entonces ya cada uno quería tener, voy a meterle ahí una punzada, Farid Simón, todo el mundo se cree sociedad civil, menos el Gil Perejil del ciudadano común. Entonces todos son sociedad civil. Entonces, los profesores universitarios son sociedad civil, los profesores secundarios, los profesores primarios, la aviación, los médicos, los abogados. Entonces todo el mundo quería meterte ahí su diputadito funcional o su senadorcito funcional. Bueno, ya dejémonos de la tontería de la sociedad civil, pues es una sociedad democrática, tenemos que ir y votar por nuestros representantes, y no que un grupo de gente, por importante y especial y enviada por el Señor, se crea, asuma estas cuestiones. Ya dejémonos de esas tonterías que no nos han servido. No nos sirvieron ni con senadores funcionales, ni con diputados funcionales, ni con la mamarrachada de Consejo de Participación Ciudadana. Ahí nomás lo dejo esa cuestión ahí. Y veamos qué dice entonces. Pero no sé si algo más a acotar por lo de la bicameralidad, Rafael, porque quiero pasar justo a esto. ¿Qué mejora ostensiblemente la bicameralidad? El sistema de fiscalización, que no hay que olvidar. Porque en Ecuador nosotros tenemos un sistema de fiscalización en un sistema monocameral en que los diputados, ahora asambleístas, acusadores, votan por la moción de censura. Es decir, yo te acuso y te juzgo. Ya, pues, o sea, dejémonos de cosas también. Por último, si quiere copiarle a alguien, porque somos copioncitos, si quiere copiar o inspirarse en alguien, sea, por ejemplo, el sistema peruano, que también es monocameral, pero en el que los congresistas acusadores están excluidos del debate de moción de censura. No puedes acusar y juzgar simultáneamente, en eso disimula. Es que esto no es judicial. Entonces no hay debido proceso, no hay nada, es un chiste esta cuestión. Y peor, cuando tienes un sistema en el cual, para acusarte, en el caso de ser un funcionario cualquiera, se requiere la tercera parte de la Asamblea, la cuarta parte de la Asamblea, y en el caso del presidente y vicepresidente de la República, se requiere un tercio. Entonces, te queda un poquito más, pues, para terminar de censurarle al funcionario. Entonces, es bueno esto de que la Cámara Baja sea la Cámara que apruebe la acusación y que la Cámara Alta sea la que juzgue. Ojalá porque una cosa son las normas y otra cosa es lo que terminas haciendo. Por ejemplo, la Constitución chilena establece que el Senado en esta materia actúa como jurado, por lo tanto no pueden haber órdenes de partido para censurar o no a un funcionario que ha sido sometido a la acusación constitucional. Pero bueno,
hay que ver también qué se hace. Yo no creo tampoco, y comparto con esto con el doctor Medina, en el tema de la titulitis y todo esto. Pero tampoco creo, yo no creo que los requisitos nos ayuden mucho. Es decir, pero que la formación importa, pero también la ciudadanía. Lo que pasa es que a veces hay algunos que tienen carretillas de documentos y son una vergüenza. Por supuesto. A ver, ignorante mamarracho con PhD, pues. Sí, hay. No los conocemos. Sí, no pueden ni siquiera mantener una conversación decente con ciertas personas con título de PhD. Entonces, esa cuestión no te da ni te quita mucho. Ahora, es cierto, habían unas condiciones que se establecieron, por ejemplo, en este proyecto de reforma parcial, que era volver a aumentar la edad de los asambleístas, de los de la Cámara Baja, ya no 18 años, o sea, que no sea la primera elección en la que votes por ti mismo, por último. Pero la Corte dijo que eso era regresivo de derechos. Yo creo que ahí la Corte tiene que revisar bien qué implica regresividad. Neoconstitucionalismo hay todavía, doctor Ollarte. Pero permítame ir entonces donde Farid, para ver qué dice en esta, que es casi como subirnos al bus y en épocas normales, no como ahora, o sea, está apretado el tema. Farid, la bicameralidad, el tema, los dos, el doctor Medina y el doctor Ollarte, coinciden, después de su descripción coinciden entonces que también es importante el volver a esto, una discusión política que nos lleve a la reforma parcial. Y el doctor Medina lo ha dicho y yo suscribo como él dice, en los congresos nombraban a gente de derecha para decirle al doctor Ollarte, como Ramiro Borja y Borja, Hernán Salgado, el doctor Córdoba para ir por la izquierda democrática, el doctor Albán, ¿no es cierto? O sea, había gente en la que uno no importa quién, qué tendencia tenga, sino la solvencia con la que nos podían juzgar. Y uno dice, a esas cortes puede ir para que le juzguen, pues, y no van a recibir un telefonazo. Tienen por lo menos, en este caso, yo diría, ninguno habría aceptado. Pero otros tienen siquiera vergüenza para no aceptar eso. Hay entonces una condición, además de la legislación, de la ley, Farid, una condición humana también. Y lo de la sociedad civil, yo también creo que a veces ponen un membrete y son sociedad civil. Farid. A ver, primero yo no quiero defender que la sociedad civil, entre comillas, tenga representación política directa o que sortee los espacios de decisión política y de elección para asumir un papel que tienen otros que ganaron elecciones o que participaron en el proceso eleccionario. O sea, es la defensa de que existen personas que trabajan desde la sociedad civil por temas de interés público. Francisco, usted es presidente de los periodistas. De la EDEP, de la asociación. De la EDEP. Y usted representa un importante sector de los medios de comunicación, ¿sí? De la actividad social, de una actividad social muy importante. Y tiene una voz de representación de ese sector. Ahora, distinto es que yo defienda que la EDEP ahora se convierta en colegislador y siente en una mesa para tomar decisiones y que designe funcionarios públicos. No es legítimo. Me parece que hay una función que tiene que ver con representar intereses de la sociedad y participar en el debate público, en el debate político sobre temas generales. Pero para eso hay que diferenciar la representación social para debatir y la representación política para tomar decisiones en los órganos que le corresponden. Claro. Y me parece relevante que la sociedad civil pueda dar su palabra, me parece relevante que la sociedad civil pueda decir lo que piensa. Pero sí hay que estar claros en esta transformación de la sociedad civil en un espacio de manipulación por parte de los partidos políticos de ciertos sectores que no llegan a tener representación política. O sea, la alianza actual para el candidato Arauz, donde aparecen obreros, campesinos, indígenas, organizaciones un montón que no de representantes de organizaciones, que fueron creados por ellos mismos. Claro. Porque donde se crea una organización se puede crear otra, con 4 personas, y dice, tenemos una nueva representación de la sociedad civil. Yo no estoy hablando de la legitimidad política de esas organizaciones, estoy hablando de la legitimidad del discurso de algunas organizaciones. Y estas se van construyendo con el tiempo, hay organizaciones muy relevantes, muy importantes, pero el debate no tiene que ver con que reemplacen a los partidos políticos, porque ahí viene el otro tema. Podemos discutir todo. Yo estoy de acuerdo también con la bicameralidad. Yo creo que tenemos que probar de organizar una estructura estatal que ha demostrado ser un fracaso. Sí. Pero al final del día dependemos de las personas, de los movimientos políticos, de los partidos políticos. Y desde Febres Cordero para acá se encargaron de dinamitar la lógica de los partidos. Pero no fue la sociedad civil la que dinamitaba con mayor fuerza. Los partidos políticos. También.
De adentro, Yo claro. creo que el que tuvo mayor poder para dinamitarse el tema de la representación a través de partidos políticos fue Félix Cordero y compañía. El Partido Social Cristiano fue el que colocó el discurso de los independientes, y que a partir de ese discurso de los independientes empezaron, ¿o no, Rafael? ¿Quién fue? Sixto Durán Ballén, pero con iniciativa de la primera consulta fue de Félix Cordero. Yo creo que fue Félix Cordero. Claro. Me parece que ahí tuvo papel fundamental. En ese momento está diciendo Rafael que no, pero yo creo que tuvo un papel fundamental. Esa consulta con el discurso de la independencia, de los independientes, que después tuvo como consecuencia el desastre que ha tenido los partidos políticos, que ahora viene. Los partidos políticos están ahí. Lo que pasa es que, excepto, me parece que el Partido Social Cristiano, que tiene una estructura de mucho más tiempo, y algo la Izquierda Democrática, aunque también tiene sus problemas, los demás partidos se fueron convirtiendo, o el Partido Socialista, que tiene muchos años, pero la mayoría son espacios casi de utilización de alguien. Alguien pone esta como tienda, que es un partido político, pone los recursos, le junta, le pone el membrete, hace un lanzamiento. Vimos ahora con Mendoza, que ha sido, creo que, una de las cosas más dramáticas que hemos podido ver de cómo se puede manipular. Mendoza ahora detenido por corrupción, armando una estructura política, un partido político con todas las cosas, hablando del cambio, de la transformación. Claro, con dinero, pagó el membrete, pagó las reuniones, pagó la asamblea. Y alguien diciendo, aquí ha habido esto, nadie se ha preocupado y ahora está preso el dueño, me voy a tomar yo, vamos a participar. Exactamente, después alguien se tomó esa estructura ya financiada con recursos públicos, recursos mal habidos públicos, pero lo que quiero decirles es que puede ser que la estructura sea mejor que la otra, y que se dividen las funciones legislativas, de la fiscalización, el tema del nombramiento, las comisiones técnicas, todo está muy bien, pero la calidad de la representación no pasa solamente por la edad o por el título. Me parece a mí claro que el país tiene un problema serio de deslegitimación de la política y de la disposición de las personas, ciertas personas, para participar en el mundo de la política e incluso para participar en los procesos de selección de ciertas funciones públicas. Está tan desprestigiado, los procesos se volvieron tan una fachada. El ser político ahora está muy mal visto, permanentemente hay una tacha contra los políticos, no importa lo que hagan. No importa lo que hagan, ni personal, les cae encima la crítica. Es casi una actividad delincuencial en algunos casos. Para mucha gente es visto así. Sí. Entonces, pero es cierto que también han habido gentes que son delincuentes, pero se han metido a la política, eso no es la política. Claro, hay tres niveles. El primero es partidos políticos y representación desde la ideología. Es decir, yo escojo a estas personas porque están cercanos a la forma que entiendo el mundo. Exacto. Desaparecidos. Segunda cosa, las personas designadas para ser candidatos dependen también no importa la edad, no importa el título, dependen de sus condiciones éticas, de su formación, de su entrenamiento, su capacidad, que no necesariamente es conocer leyes, porque ahí viene el otro tema. La idea de la democracia no es que la persona elegida sea un jurista, un doctor, que tenga buenos equipos de trabajo, que tenga sentido de representación. El segundo tema es de eso. Pero el segundo tema es que las personas que aceptan, muchas de las personas, no todas, porque sería injusto hacer esa afirmación, muchas de las personas que aceptan se exponen o se colocan ahí porque están dispuestos a exponerse a este mundo de la política tan complicado del Ecuador. Y hay otros que podrían trabajar en el tema con esa formación, que se asustan y yo no quiero que mañana me destrocen. Así es. A mí y a mi familia. Tiene que ver como la manera que se toman las decisiones al interior de las fuerzas representativas. En un país donde los últimos años, se fortaleció la idea de que el sector público es un espacio donde el que está elegido puede aprovechar su designación para encontrar para sí y para los cercanos favores de todo tipo. Claro. Y se convierte, lo que estamos viendo ahora, las denuncias que estamos escuchando y que además sospechábamos todos y sabíamos de alguna manera que esto sucedía, que ahora se ha comprobado. Podemos encontrar muchas respuestas institucionales, pero el tema pasa también por la calidad de las personas y la calidad de la representación. Y ahí pasa por la formación, y claro, yo lo que decía de muchas universidades también hicieron estos masterados, estas cosas, en algunos casos rápidos. Es que la titulitis, verá, Francisco, aquí hay una cosa que está clara. Sí. El día que elevaron el título de cuarto nivel, que era requisito para casi todo el mundo empezó a buscar estas maestrías profesionalizantes, que en realidad lo que era, unos fines de semana, de hacer unas pocas tareas y al final terminar con el título. Y claro, y algunas como la Cooperativa de Colombia,
Oiga, háganos un cuento, haga la veña y tome el título. ¿Qué es eso? O sea, la verdad es que el título está muy desprestigiado Sí. como representación del conocimiento, porque bajar las exigencias académicas para llegar al título hace que esos títulos no representen la formación, sino representen un proceso formal de haber pasado por esta... Yo me pongo me pongo a pensar en un montón de abogados graduados en la Universidad Católica, en la Universidad Central, que han estado en las cortes, que han sido funcionarios públicos, que no les interesó ni ser máster, ni PhD, ni cosas por el estilo, a los que hay que sacarse el sombrero, ¿no es cierto? Entre ellos ustedes tres, dos de la Católica y creo que el doctor Medina de la Central. Y voy hacia donde el doctor Medina, entonces. Esta tercera parte que va de la Fiscalía y su independencia, va coordinada con toda esta estructura que ustedes han debatido de la reforma en pleno, doctor Medina. Tiene que ver casi con todo, con lo de la sociedad civil, con lo de los independientes y la casi pulverización de los partidos políticos. Usted estuvo en una Corte Suprema donde una actitud política frenaba para llegar a unos acuerdos, ¿no es cierto? Pero ahí vino la fiebre esta de los independientes desde ahí, y claro, los independientes se ve que no tienen responsabilidad con nadie, son independientes. Y no siempre eso es lo más importante. La Fiscalía Independiente se traduce también entonces en la persona que será fiscal. Doctor Medina. Antes de referirme al tema en concreto que usted plantea, Francisco, permítame hacer muy pocas precisiones. Por favor. Primera, en el cambio de la estructura del Parlamento no debe pasar, tienen que ser menos legisladores entre diputados y senadores de los 137 que ahora son. Tienen que ver la manera de la representación territorial y poblacional equilibrada. Segundo, aquello de la participación de los independientes fue objeto de una consulta promovida por el ingeniero Febres Cordero, que perdió. Hay que precisar, pero ese era precisamente un golpe contra la organización política en partidos. Y tercero, yo creo que la democracia requiere de partidos políticos, pero partidos políticos que no sean comités electorales o juntas de amigos pudientes, sino órganos de análisis de la realidad nacional y de propuestas para la solución de los problemas del país. Dicho eso, paso al tema de la Fiscalía. Yo siempre sostuve que la Fiscalía no debe ser parte de la función judicial, porque la Fiscalía ejerce funciones que no tienen que ver estrictamente con la administración de justicia. Se refieren a la investigación delictual y a la acusación penal. Y como acusador es parte, no puede ser, como dicen, absolutamente imparcial. Representa a la sociedad nacional. Recordemos que una buena temporada, y cuando yo fui Procurador General del Estado, la Fiscalía dependía de la Procuraduría General. Sí. De la Procuraduría General del Estado. Hay que recordar ese gran fiscal general que se llamaba Fidel Jaramillo Terán. Hay que recordar porque se abomina de todos. Hay que refundar el país. Y eso es enfermizo. Eso es enfermizo. De suerte que yo sostengo la autonomía de la Fiscalía, que ejerce función diferente a la administración de justicia. En la Constitución de Montecristi se volvió a la dependencia de la Fiscalía de la función judicial como era antes. Antes del ministro fiscal era un magistrado más de la Corte Suprema de Justicia. Y eso no puede ser por la naturaleza de las funciones. Otra cosa es que se asegure que quien sea fiscal en la nueva concepción de la Fiscalía plenamente autónoma, se asegure, que ese cargo sea ejercido
por personas realmente prominentes en el orden intelectual, ético y patriótico, para que no se convierta la Fiscalía en un instrumento de persecución, que haya absoluta seriedad en lo que tiene que ver con la investigación y la posibilidad de acusar. Esta es la concepción que siempre yo he tenido de la Fiscalía, que se cambió, vuelvo a repetir, a semiautónoma cuando dependía de la Procuraduría General del Estado, volvió a ser dependencia de la función judicial, aunque en la Constitución se dice de que es una entidad autónoma, pero sus funcionarios fiscales y más, excepto la fiscal general, dependen del Consejo de la Judicatura en cuanto al control disciplinario, de suerte que no hay en la práctica una plena autonomía de la Fiscalía. Por eso, en resumen, sostengo la bondad de ir a una Fiscalía autónoma independiente de la función judicial, pero asimismo el legislador debe pensar en normas que de alguna manera aseguren que el fiscal general no sea instrumento de persecución política, instrumento para salvar a los amigos del gobierno o instrumento para perseguir a los opositores del gobierno. Doctor Medina, ¿y usted considera que la Asamblea debería entonces tratar estos temas para que alcancen a consultarnos en febrero o no necesariamente? Y yo pienso que debería hacer todo lo posible por la Asamblea, por llegar con esta reforma constitucional para que la consulta popular, que sería un referéndum propiamente, que tenga que aprobar esta reforma, coincida con la segunda vuelta electoral. Y para eso creo que tenemos tiempo si es que hay responsabilidad ciudadana. Claro que tendrán en las disposiciones transitorias que consultar las normas sobre qué hacer luego de que se apruebe estas reformas, porque tendría que reorganizarse tanto la función legislativa como la Fiscalía, en orden a que no quede la implementación, como dicen ahora, de las reformas para 4 años después, sino que produzcan efecto inmediato. Doctor Ollarte, entonces esto de la independencia de la Fiscalía nos trae, y lo que ustedes han debatido esta mañana y han tenido argumentos, también a las personas, a la organización, un poco como que hay que darle nuevamente a la sociedad roles específicos, hay que darle partidos con pensamiento, hay que volver a la política de ideas en donde se tiene visión de país, pues, ¿no es cierto, doctor Ollarte? A ver, sí, y déjeme aclarar un tema respecto del régimen de partidos y Febres Cordero. Yo hago presente que en la Constitución ya del 67 se estableció lo que se conoce como monopolio partidista para presentación de candidaturas, pero para las candidaturas pluripersonales, es decir, congresistas, en ese momento concejales, consejeros que se elegían, para ellos se requería la presentación de candidaturas por partido. Ahora, en la Constitución del 78 se estableció un monopolio partidista absoluto, es decir, no solo que solo los partidos políticos podían presentar candidatos a las dignidades de elección popular, es decir, no podían haber listas independientes, sino que los partidos solo podían presentar a sus afiliados, es decir, para ser candidatos había que estar afiliado. Había que ser afiliado al partido. Y en la consulta popular del 86, lo que se planteaba era que no se requiriera la afiliación para ser candidato. Pero sí el auspicio. A desaparecer el monopolio partidista. Eso no es cierto. ¿Ya? Luego, el voto no auspiciado por la democracia popular en un manifiesto de 5 de marzo del 86. Dile no, decía. Dile no al gobierno, dile no a Febres Cordero, dile no al autoritarismo. Nada que ver con lo que se estaba preguntando, porque el gobierno también, se decía Osvaldo Hurtado, y los dirigentes demócratas populares iban a utilizar
esa consulta popular, no para el tema independiente, sino para aumentar su autoritarismo y cosas por el estilo. Es decir, el tema se desvió totalmente. Se politizó más de lo normal. Exactamente. En la consulta popular del 94, ¿ya?, se estableció el tema de la participación de independientes. Pero ojo, no se deshizo el monopolio partidista el 94. El monopolio partidista se deshizo el 98, precisamente con alguien que defendía el sistema de partidos, que era Osvaldo Hurtado, uno de sus errores, ¿ya?, más grandes, deshacer el sistema de partidos. Y por eso es que con la Constitución del año 98, los independientes podían formar estas famosas listas. Con el 1,5% de firmas se formaba una lista y le ponía cualquier nombre. En la del 2008 se recupera el monopolio partidista y de movimientos. Solo los partidos y movimientos pueden presentar candidaturas, por eso es que ahora no tiene listas de independientes. Entonces, claro, si queremos sistema de partidos, primero fortalezcamos el sistema de partidos. No, y tampoco le queremos decir, otra vez volvamos al sistema de afiliación, o sea, al sistema del 78. O sea, yo me tengo que afiliar para ser candidato. Eso forzó a que la gente transforme. De hecho, el sistema de monopolio partidista absoluto del 78 no fortaleció el sistema de partidos, lo debilitó, porque al final la gente, para participar, no es que se afiliaba a un partido creado, a la izquierda democrática, a la democracia popular, al partido, que formaban su partido, sí, claro, creaban su partidito. Incluso recuerden que tuvimos un partido llamado Partido Assad Bucaram, de la gente que no quería participar ni en el CFP ni en el PRE, Partido Assad Bucaram. Eso era el régimen de partidos. No me vengan con esa broma. Bueno, respecto de la fiscalía, yo creo que la fiscalía debe ser un ente autónomo, que fue un error craso del constituyente de Montecristi. ¿Qué constituyente de Montecristi? Un payaso, un tipo que se puso a hacer la constitución las dos últimas semanas, peor que alumno vago haciendo a última hora los trabajos. Entonces agarran y ponen esto de que la fiscalía es autónoma, pero dentro de la función judicial. Y uno decía, a ver, ¿cómo puedes ser tú, la fiscalía, titular de la acción penal pública, que diriges la investigación preprocesal y procesal penal, que acusas, ¿ya?, cuando determinas que hay estos indicios, y resulta que eres parte de la función que debe juzgar? Es una cosa muy rara. Entonces, claro, con esta suerte nuestra, tan ecuatoriana, no nos respiramos al resto del mundo, tan ecuatoriana, de que sí se puede estar medio embarazada, ocurre que la fiscalía era autónoma, pero no mucho, o no es autónoma, pero no tanto. Una cosa que no te queda nada clara. O sea, una cuestión que ejemplifica esta cosa es que cuando la fiscal Diana Salazar, frente a la cantidad de actos de corrupción deleznable que pasan en el Ecuador, dijo, bueno, hay que crear unos fiscales especializados anticorrupción, no una fiscalía anticorrupción como la peruana o la que hay en otros países, o una fiscalía económica como la chilena, sino fiscales anticorrupción, para que la fiscalía también se pueda dedicar a las otras cosas, claro. Nosotros. ¿Qué le dice la doctora Maldonado, ex miembro de la Corte Cervecera? No hay plata, así al estilo del asambleísta, bueno, me olvidé, no hay plata, no se puede. Entonces, claro, ¿cómo tú pretendes poder perseguir los actos de corrupción, que son un montón, sin fiscales especializados anticorrupción? A la otra le pasamos sin no hay plata y se acaba la cuestión. Entonces la fiscalía ni siquiera puede manejar su presupuesto, el tema de sus propios fiscales, y ver cómo realiza esta famosa titularidad de la acción penal pública en la investigación preprocesal sin fiscales anticorrupción. Porque claro, hablábamos mucho del juicio de siglo, pues, el de Correa, los corruptos felices festejando, pues todo el mundo poniendo la atención a Correa y compañía, que claro que había que poner atención, y el resto de fiesta, pues. Claro, esto ha servido también de parachoques para que muchos de los que se han enriquecido se pasen de agache, se están pasando de agache. Empresas. La fiscalía debe ser autónoma. Y por una cuestión de principio no puede integrar el órgano que la función que le va a juzgar, pues, claro, cuando usted es parte. Rafael, ¿y usted cree que hay que coincidir entonces con el proceso electoral? ¿Vale la pena acelerar esto? Por lo que ustedes han dicho, es indispensable por lo menos esta reforma para no ir a una nueva constituyente. Por razones de plata, sí, porque no tenemos plata de sobra, ya no tienes para llamarte una constituyente, hacerte un edificio, hacerte consultas y gastarte 400 millones en una constitución mal hecha encima de todo. Como para que devuelvan la plata, pues, a millón por artículo, ahora, sí.
Sí, ahora claro, cuidado, si yo combino la reforma parcial con la próxima elección, alguien diría, ¿no pasará lo que le ocurrió en su momento a Febres Cordero en el 86? Claro, pero ahí fue intencional, pues él quería combinar el tema de los independientes con las elecciones. Los dos grupos combinaron eso, los dos sectores. Entonces, si hay esa posibilidad, el doctor Medina nos ha dicho expresamente en la segunda vuelta, no en la primera. Claro, porque además hay que incorporar una transitoria. Si se va a aprobar el tema del bicameralismo, que ojalá se lo haga, y que esta asamblea, bueno, hay un factor de tentación también, pues, porque como usted solamente puede ser elegido 2 veces para el mismo cargo, los que ya no pueden ser asambleístas, si se crea un Senado, tienen ahí abierta la puerta, pues, para 2 periodos más. Ahora ya no como representante, sino como senador. Claro. Tal vez eso les abra el apetito, tal vez nomás digo, ¿no? Pero claro, pero hay que establecer una transitoria. Ya les dio un abreboca, entonces. Sí, pero también hay que establecer una transitoria, porque ¿qué vamos a hacer con la elección parlamentaria de febrero? O sea, no podemos pasarnos en la elección parlamentaria. Tampoco pueden decir, apruebo la reforma parcial para el 2025, pues eso es un chiste. Pero por lo menos en esa parte, sí. Bueno, o tal vez establecer que la asamblea que elijamos en febrero sea la Cámara Baja y que tengamos una elección especial para Senado. Algo habrá que hacer. Farid, bueno, ahora sí toca casi un resumen, diríamos. La Fiscalía General. Bueno, algunas cosas. Por favor. Primera, tienen toda la razón sobre el recuento histórico. Yo no estaba diciendo que ahí se acaba el partido político, sino que el discurso que se estableció a partir de ese momento, con Febres Cordero, de cuestionamiento de los partidos políticos, fue muy relevante. O sea, encontró en el discurso la parte de los independientes, sí. Al margen de la campaña que se hizo contra Febres Cordero, porque terminó siendo más una pregunta. Era un juzgamiento al presidente, sí. Al presidente más que a la idea. Eso tuvo un impacto importante posterior en la sociedad ecuatoriana. O sea, la idea de que los partidos políticos no son la mejor forma de representación, con todos los defectos que los partidos políticos tienen, porque tal vez alguien que nos está escuchando dice, pero con estos partidos que tenemos, ¿qué es lo que estamos defendiendo? Defendiendo los partidos para que alguien sea candidato, los partidos son una suerte de tienda. No estamos defendiendo eso, estamos defendiendo la representación política unida, o sea, los partidos políticos conforman la representación de ideas, de proyectos comunes, donde uno sabe que cuando está votando por ese partido, está dándole el voto a alguien que tiene una idea de la política, una idea del país, una idea de la organización, una idea del Estado. Sea la que sea esta idea. El problema de los independientes o de los movimientos políticos es que puede ser cualquiera, y de la estructura de partidos actuales que puede ser cualquiera. De hecho, el premio mayor que tienen ahora estos partidos políticos construidos de la manera que están construidos es la forma de financiamiento de la campaña electoral. O sea, puede alguien con muy pocas posibilidades. Y en algunos claramente se ha debatido la idea de que han alquilado o están vendiendo el membre. Claro, y que además ya una vez pues ahí no importa al final, es la consecuencia posterior, pero el financiamiento de la campaña de publicidad durante un tiempo por el Estado ya se dio. Eso es lo primero, así que muchas gracias a Rafael y al doctor Medina por el recordatorio detallado sobre este proceso. Estamos de acuerdo que eso es así, no es un hecho histórico, así que no tiene que uno estar de acuerdo, simplemente describirlo, pero es la idea que pegó, que quedó ahí a partir de eso. La segunda cosa tiene que ver con la formación de las universidades. Hay que recordar que hasta bien entrado el siglo XX, casi terminado el siglo XX, solo había 2 universidades en Quito para estudiar Derecho y había universidades muy contadas en el país. Entonces, es obvio que los profesionales de más de 40 años, de 45 años, se han graduado de la Católica o de la Central en Quito. Entonces, las generaciones nuevas de abogados de las otras universidades son mucho menores a 50 años, algunas tienen que agresar más de 40, así que... y hay algunos que están saliendo adelante, se ve la formación, ¿no? Y otras de otras universidades que uno dice, oiga, por Dios, ¿qué pasó? Pero claro, yo no voy a juzgar la calidad de las universidades, yo tengo ahí ropa tendida, yo soy decano de un colegio de docencia podemos disparar también. De San Francisco, y yo no quiero hablar bien de lo que yo hago, pero sí quiero hacer notar que hay una razón histórica también, ¿no? Hay una razón histórica de dónde se formaron y la manera. Y hay ahí viene el tema. Rafael me va a dar la razón, es profesor igual que yo, doctor Medina también fue profesor, que hubo un deterioro, se vio un deterioro de la formación jurídica en el Ecuador, de la formación del derecho, porque es esta cosa de las formas, de la formalidad extrema, sin el desarrollo de capacidades analíticas o de estudio. Ser juristas, digamos, formar gente para que tengan una capacidad de análisis mayores. No necesariamente que tengan que ser juristas, pero que tengan capacidad de análisis. Repetir las normas y las formalidades no es formarse como abogado.
Pero el título no asegura absolutamente nada en unas carreras, pero sí debería asegurar. La formación tendría que asegurarnos de eso. Uno tiene que asegurar que el título académico diga que la persona tiene un estándar mínimo, que puede ser mejor o peor, pero que tiene un estándar mínimo. Entonces, la Corte ya dijo que tener título universitario era una discriminación, porque la representación era de otro tipo. También dijo lo de la edad, que era una cuestión de regresión de derechos. Así que en este punto nuestro debate sobre estas ideas de títulos, no títulos, de calificaciones de edades, no tiene mucho sentido porque no va a pasar. Pero puede pasar, claro, la Corte deberá pronunciarse. La Corte ya estableció que no. Claro. La Corte dijo que no títulos académicos y que no es las edades. Hizo la diferenciación entre 25 y la 18 y dijo que bajar de 21 a 18 era discriminatorio. Sí. Pero la Fiscalía sí es cierto, el ejemplo que acaba de dar Rafael es el mejor ejemplo sobre lo absurdo. Las fiscalías del mundo se organizan administrativamente de cierta forma para perseguir delitos. Es decir, en el momento que requieren, organizan equipos especializados, invierten recursos para ciertas actividades específicas cuando considera que tiene que trabajar en cierta área. Aquí tienen que ser dependientes de que alguien le diga que si se puede o no se puede, una cosa administrativa de trabajo fundamental, que es esta, y demostró en ese caso, se demostró de manera patética y dramática el tema de lo inadecuado del diseño constitucional. Y la necesidad de que la fiscalía sea autónoma, siempre y cuando la fiscalía sea designada, la fiscal o el fiscal sea designado por alguien competente e independiente que vaya a hacer su trabajo, porque después volver a hacer lo que se hizo en los periodos recientes sería un desastre. Imagínense, además, yo me imagino uno de esos dos fiscales con poder absoluto y autonomía absoluta, lo que serían capaces de hacer. Entonces, eso tiene que ver nuevamente con el otro tema. Porque si uno piensa estas cosas como cuestiones aisladas, compartimentadas, tiene un riesgo. Primero hay que trabajar duro sobre la designación. Sí. Después, hay que asegurarse que quienes sean designados sean competentes, independientes, tengan capacidad de acción, que tengan recursos. Y eso implica modificar el sistema de designación. Después, sobre cuándo hacerlo, tiene que hacerse en la segunda vuelta y claro, esperemos que se pueda hacer. No, el diseño político no aguanta más, pero aquí viene el pero de siempre en el país. Va a depender de quién pase a la segunda vuelta y las fuerzas políticas de juego, porque claramente está apareciendo la refundación del país otra vez por número, no sé cuánta, no sé cómo. Y los mismos que refundaron hace 14 años dicen que hay que volverlo a refundar. Porque han dañado en estos tres un gobierno, pero un gobierno que ellos nos impusieron. Pero dicen que han dañado lo que que han hecho un daño a su país refundado y al Ecuador que no existía antes de ellos. Yo les quiero... Porque solamente una cosa final. Por favor. Vamos a estar en la campaña en estas semanas, y el discurso está claro, ante un nuevo intento de modificar todo, porque tienen intereses varios. Eso. Yo les quiero agradecer al señor doctor Gustavo Medina, al doctor Rafael Ollarte y al doctor Farid Simón por iniciar este debate que creo que es indispensable, que habrá que buscar también otros sectores. La academia, me parece, debe integrarse al debate en la asamblea. Juristas como ustedes tienen que dar a conocer su voz para que la ciudadanía tenga esta claridad sobre lo que se puede hacer y no se puede hacer. Muchísimas gracias, doctor Medina, doctor Ollarte y doctor Simón. Enseguida volvemos. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si algo caracteriza al Ecuador es su diversidad, pero también hay cosas que nos hacen iguales. Todos queremos invertir en nuestro crecimiento. Todos queremos invertir con seguridad. Todos queremos invertir en nuestro respaldo. Todos queremos invertir. Y con el depósito a plazo fijo de la Cooperativa Policía Nacional es posible. Porque si puedes acceder desde montos pequeños, con la mejor tasa de interés, todos podemos ser inversionistas. Cooperativa Policía Nacional, 44 años.